Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos, Hugo, Enrique, Gus, Luis, Mari. Gracias por conectarse de manera muy puntual, de verdad, en esta tarde muy fría, por lo menos aquí en el sur de la ciudad. Espero que ustedes tengan un clima diferente. Bonita tarde a todos. Buenas Gracias. tardes, Leti. Ahorita tarde, Hola. Leti. Hola chicos, pues vamos a comenzar como siempre, muy puntuales, ya esperaremos que los demás se vayan incorporando, ya se están incorporando poco a poco, y nosotros arrancamos como siempre con este tema que me lo han pedido mucho y que muchos de ustedes muy seguramente tienen preguntas, dudas, temores. Por favor, no se queden con ninguna duda, no se queden con ninguna pregunta. Creo que es un tema súper importante que a muchos de ustedes les hace mucho ruido. Entonces, pues todo lo que quieran preguntar y si alguna respuesta no la tengo, prometo investigarla y prometo regresar con ustedes, pero creo que esta parte de las pruebas psicométricas en los procesos de selección es una parte del proceso súper importante y que a muchos profesionales les hace mucho ruido. Pues vamos a comenzar entonces con este tema importantísimo. Como siempre, me gusta preguntar un poco acerca de si pienso en que vamos a hablar de pruebas psicométricas en los procesos de selección. Platíquenme, ¿cuáles son los pilares o cuál es el pilar de la empleabilidad que vamos a impactar el día de hoy? ¿Quién quiere opinar? Hola, Leti. Buenas tardes. Buenas tardes a Hola. todos. Hola, Gustavo. Yo creo que otra vez vamos sobre los tres, pero pues es una combinación, porque dentro de una posible falsa creencia de que uno cree que si uno contesta una cosa puede ser un mejor candidato que otra, no está uno contestando quién realmente es, sino pensando en que si la respuesta A es mejor que la B, pues a lo mejor cambia la percepción. Dentro de eso hay comunicación no verbal, porque a fin de cuentas tú lo estás haciendo, muy probablemente no tengas una contestación de manera presencial o que te pidan que los contestes en un lugar, vamos, o lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Y obviamente, pues tu experiencia y tus competencias, pues tú crees que, o sea, tú tienes algo, pero igual nuevamente tus percepciones y tus creencias te pueden llegar o ayudar o perjudicar creyendo que estás haciendo lo mejor, ¿no? Ok, tienes mucha razón. Creo que el tema de las creencias impacta fuertemente. Vamos a ver cómo impacta en comunicación y cómo impacta en experiencia. Gracias, de verdad. Gracias, Gus. Belén, te escuchamos. Hola Leti, buenas Hola, tardes. Belén. Em, para mí, digo, desde mi punto de vista, yo me voy más por el pilar de las emociones y las creencias. ¿Por qué? Porque cuando contestamos una prueba psicométrica, la contestamos en el sentido de, bueno, tal vez hay preguntas correctas y preguntas incorrectas, ¿no? Que siempre, bueno, yo he leído en diferentes lugares que básicamente no existe ese acierto o error en estas preguntas, más bien lo que quieren revisar es cómo está nuestra cuestión emocional o cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Entonces, yo me voy más por el pilar de las emociones y creencias, Leti. Muy bien, me encanta lo que ambos están mencionando y creo que ambos tienen mucha razón en la parte de que sí vamos a impactar fuertemente el día de hoy con el tema con creencias y emociones. Tenemos muchas creencias y muchas telarañas en la mente sobre los psicométricos. Y realmente yo creo que no es un tema de si estas telarañas o estos temores es fundado o infundado. Al final, creo que hay mucha mala información en el mercado, ¿no? ¿Cuántas veces hasta en el metro dicen que las venden? Yo no sé, yo no las he visto, pero por ahí me dijeron, hasta en el metro te venden tus disquitos de las pruebas psicométricas. Yo no lo sé, pero la realidad es que si ustedes digitan pruebas psicométricas en internet, hay N cantidad de aparentemente pruebas psicométricas y hay quienes incluso te pueden decir, oye, yo te ayudo, te voy a enseñar cómo contestarlas.
Creo que hay mucha falsa información sobre estas herramientas que usamos los psicólogos sobre todo y que usamos las personas de reclutamiento y selección de personal. Vamos a impactar por ahí también. Ahora, ¿cómo vamos a impactar en el pilar de las competencias? En el pilar de las competencias, por supuesto que vamos a impactar 100%. A lo mejor, si pienso en las hard y en las soft skills, creo que más en la parte de las soft skills, porque al final las herramientas psicométricas que utilizamos, el objetivo principal, y lo vamos a platicar más adelante, es medir competencias y habilidades. Entonces, sí es importante mencionar que también vamos a impactar esta parte de las competencias. En la parte de comunicación verbal y no verbal no lo sé, creo que no tanto, porque al final, bueno, pues estoy a lo mejor en la parte de responder, pero salvo que hubiesen algunas pruebas proyectivas, quiero poner un ejemplo de qué es una prueba proyectiva. Muchos de ustedes seguramente en algún momento les han pedido que que hagan una figura humana, ¿no? Y al reverso con lápiz, por supuesto, ¿no? Y al reverso escribes una historia. Hay muchas pruebas de este tipo en donde de repente te piden una persona con lluvia o una casa o un árbol o los tres, ¿no? A lo mejor en este tipo de herramientas en donde tengo la necesidad de explicar mi dibujo, bueno, por supuesto la comunicación verbal tiene mucho que ver porque ahí los expertos lo que hacen es analizar la historia, las palabras y muchos otros elementos. Entonces, a lo mejor por ahí sí pudiésemos también impactar esta parte del pilar de la empleabilidad. Entonces, es un tema súper importante, ¿ok? Y bueno, como siempre ustedes saben, me gusta reflexionar con ustedes un poquito. Y me gustaría saber, por favor, quien no quiera participar hablando en el chat está a su disposición, pero me gustaría que me dijeran cuántas veces les han mencionado lo siguiente. Oye, Belén, oye, Carlos, fíjate que el proceso fue maravilloso. Íbamos bastante bien, pero ¿qué crees? A la hora de llegar a las pruebas psicométricas, ahí tuvimos algunos issues o algunos problemas y ahí decidimos por otro candidato. ¿A alguien de ustedes les ha ocurrido esto y qué ha pasado? ¿Alguien que lo quiera compartir? Venga, no tengan miedo. Aún no me ha pasado, Leti, ok. ¿Alguien sí? A mí sí, Leti. A ti sí, platícame, Enrique. No se vale decir marcas, ¿verdad? Pues como quieras. Lo dejo No, así miren. libre albedrío. Todo iba muy bien. Hice la prueba psicométrica. En esa prueba psicométrica venía un tema de personalidad y un tema de liderazgo. Y pues yo contesté como sinceramente, es decir, Claro. ni me adorné, ni me menosprecié, sinceramente, lo que siento y lo que soy. Y me llamaron para decirme que todo iba muy bien, pero que en la prueba psicométrica la computadora había notado que yo estaba siendo muy benevolente conmigo, y así lo cito textual. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Porque yo no sé qué significa que la computadora sea benevolente conmigo, y eso que yo las programo. Entonces me dijo que el software había detectado que las respuestas estaban fuera del perfil que ellos tenían y que eso hacía que yo no fuera un candidato viable. Y bueno, pues, la computadora dice que no, pues gracias. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque pareciera ser, Enrique, por favor, dímelo. Pues ya sabemos que hay muchas, y lo vimos con nuestro experto que nos lo invitamos a hablar del Herman, pues las computadoras, los software y todo esto nos están evaluando. Hay muchos errores en los procesos, a mi juicio, bastantes. Cuando te dicen, al final no pasaste las pruebas psicométricas porque fue ¿qué te dijeron, Enrique? Benevolente conmigo. Benevolente.
Habría que analizar muy bien qué significa la palabra. Pero quiero entender que lo que hizo el software es evaluar tus competencias y compararlas contra un perfil. ¿Será por ahí? Sí, yo me imagino que sí. Pero yo me imagino, Leti, vaya, me queda muy claro cómo es que fue, porque hay algunas respuestas que yo di, y yo creo que a todos nos puede pasar, en donde uno dice, a ver, si tienes mucha presión en el trabajo, y esa fue una pregunta real, si tienes mucha presión en el trabajo, ¿logras conciliar el sueño? Y yo dije, sí, bueno, yo duermo como tronco, ¿no? Y quizá ellos estaban esperando que yo dijera no, y me imagino que en eso está basada la configuración de benevolencia, me imagino. Muy seguramente, Enrique, déjame pensar, muy probablemente haya habido varios reactivos, pero la pregunta es, ¿y eso es bueno o eso es malo? Bueno, eso es que no hacemos fit. Exacto. Eso significa que no estamos haciendo fit contra una posición, pero eso significa que no hacemos fit contra otras posiciones en otras organizaciones. No. No, No. no, claro que no. Claro que no. Y de eso quiero hablar el día de hoy con ustedes, porque sin duda alguna, y ahorita me gustaría también escuchar a Juan Manuel si gustas compartirnos tu experiencia. Gracias, de verdad, Enrique, es una súper ejemplo. La realidad es que en este feedback de repente que nos dan, pues se queda como muy suelto, ¿no? Se queda como muy en el aire y con muchas preguntas de repente por parte de los profesionales en transición, ¿no? Oye, ¿y eso es bueno, eso es malo? Fíjense qué importante y qué delicado es esto, porque Enrique abiertamente nos dice, pues yo contesté tal cual lo que soy. Pareciera ser que entonces haber contestado tal cual lo que soy, entonces hice bien, hice mal, es bueno, es malo, Leti, ¿qué hago? ¿Te hace sentido, Enrique? Sí, claro, sí, por supuesto. Hay que tener como mucha información correcta, no información de cualquier persona, para poder matizar esta respuesta y poder darle el contexto correcto y no quedarnos con todas estas dudas y con todos estos cuestionamientos, porque es ahí donde, acuérdense de lo que hemos hablado en otras webinars, de este sub y baja de las emociones en la búsqueda de trabajo, pues cualquier profesional en transición laboral, ¡fum!, se va hasta el piso, ¿no? Y me parece que es normal. Cualquiera se iría al piso. ¡Pum! Entonces, haber sido sincero, honesto, transparente, no me funcionó. Ah, caray, entonces, ¿qué hago? ¿Le comienzo a mover? Es fuerte. Me parece que es fuerte y que deja muchos cuestionamientos en los profesionales en transición. ¿Cierto, Enrique? Sí, sí. O sea, lo que yo creo que no podría yo hacer es que me pregunten de nuevo si cuando tengo presión en el trabajo no duermo y decir efectivamente no duermo, porque la verdad es que sí me pierdo. Claro, pero además el tema es, Enrique, que muy probablemente más adelante en esa misma pregunta va a haber otra pregunta de confirmación. Y entonces es ahí donde la evaluación pudiese evaluar que hay sesgos. Lo vamos a ver más adelante. Guarda ese comentario, pero vamos a platicarlo un poco más adelante acerca de cómo poder enfrentar estas evaluaciones. Enrique, gracias por compartir esta experiencia. Juan Manuel, ¿a ti también te pasó? Brevemente, ¿te gustaría compartirnos? Sí, sí les puedo compartir, Leti. Como bien dice Enrique, a mí me pasó en una compañía transnacional. Obviamente no voy a mencionar el nombre. Y déjame decirte que al principio sí me sentí muy decepcionado porque dije, ¿qué pasó? Ya habían pasado 2 o 3 semanas en que me decían, oiga, es que todavía no tengo el resultado. Oiga, pero ¿qué pasó? ¿Voy a tener una entrevista final con el que va a ser mi jefe o qué sucedió? Y después me contestaron,
déjame, le pregunto a mi jefe. Y entonces, cuando me contesta, me dice, ¿sabes qué? Finalmente promovieron a una persona interna, por lo tanto ya no vamos a continuar contigo. Y entonces les dije, oiga, pero después de 3 semanas me están diciendo eso. Yo no tengo problema porque me hicieron hasta unos exámenes psicométricos, ¿no? Yo nomás quería saber si el examen psicométrico era el problema o qué sucedió. Pero cuando me dijeron que habían promovido a una persona interna, pues ya con eso me contesté yo mismo porque dije, ok, entonces el software no funcionó o quién sabe qué pasó, ¿no? Eso fue lo que sucedió en la entrevista con esta persona. Pero curiosamente, Leti, escuchando a Enrique, y ahí es donde, como bien tú dices, la persona que me hizo los exámenes psicométricos, yo no sabía si era psicóloga, si no era psicóloga o qué onda. El problema fue que posteriormente esa persona, en esa compañía transnacional, finalmente sí me volvieron a llamar y entonces fue cuando ya me contrataron y me dijeron, ¿sabe qué? La persona renunció, el candidato y ya no quiere estar aquí. Y entonces fue cuando yo ya entré a trabajar en esa empresa, ¿no? Eso fue en una de las compañías donde yo trabajé. Pero eso es ahorita escuchando esta plática y escuchando a Enrique, yo no tampoco soy psicólogo, pero entonces en ese momento, ¿tú cómo debes de comportarte, Leti? Esa es una de mis dudas, ¿no? Tienes que preguntar más a fondo o finalmente le preguntas si el software o el examen psicométrico tenía algún resultado o no, o finalmente ya no hice nada, ¿no? Lo único que hice fue, finalmente cuando me llamaron fue y pasó todo lo que sucedió, ¿no? Me contrataron y para adelante, ¿no? Pero eso es la parte rara del asunto. Pero pareciera ser que en el caso tuyo el tema no fue el psicométrico. Pareciera ser que hubo una promoción interna o pareciera ser que igual y fue el pretexto. No lo sé. ¿Me explico? Porque está muy rara la situación. Estoy de acuerdo contigo. Hay yo creo que otras circunstancias que yo no podría dar un juicio de valor porque no conozco los detalles finos, pero en este caso me parecería que no fue la razón aparente la parte de psicometría, que después te contratan, entonces pareciera ser que todo funcionó muy bien. Si a mí me preguntas a pregunta directa, respuesta directa, ¿qué tengo que hacer desde mi óptica como psicóloga y como experta en reclutamiento? Y tengo 20 años manejando psicometría. Mi recomendación, y lo vamos a platicar un poco más adelante, es lo que dice Enrique. Transparente y honesto. Punto. Punto. Creo que ese es Muchas gracias, Leti. ¿Vale? Sí me queda claro tu punto. Estoy de acuerdo en eso. Y Vale. comparto tu respuesta, sí, que es correcta para mí. Yo creo que esa es la mejor recomendación siempre que alguien me habla y de verdad muchos profesionales me han hablado y me han dicho, Leti, ayúdame, ¿cuánto por prepararme para el psicométrico? No, yo no hago eso. Yo no hago eso. Primera, no se puede. Y segunda, hoy los software están muy revolucionados. Entonces, primero no puedo y segundo no es ético. Y lo vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Okay? A lo mejor les puedes poner unas ecuaciones de primer grado, cálculo mental, porque eso sí se pierde, Leti. Sí. O sea, si dejamos de hacer cálculo mental, la prueba psicométrica que da el coeficiente de inteligencia sale bajita, ¿eh? Y yo les recomiendo a todos que no dejen de ensayar el cálculo mental porque el cerebro se va oxidando en la agilidad de matemática. Sí, nada más que recuerda, mi querido Enrique, ahí hay un pequeño detalle. Es muy buena tu observación. Sin embargo, recuerda que como concepto de inteligencia no solo se refiere a la parte de habilidad numérica, sino también de razonamiento y de información verbal o cultura general por concepto. Y si analizamos, lo vamos a ver más adelante, las pruebas de inteligencia sí tienen esta parte completamente de acuerdo de razonamiento numérico verbal, pero también hay una parte importante de razonamiento verbal.
Entonces, ahí está el dilema, pero tienes toda la razón. Esta parte numérica, pues hay que tenerla siempre muy fresca, pero al final, bueno, pues cada ejercicio o cada test tiene sus propias preguntas. Es bien difícil, honestamente, ¿vale? Pero buena observación, Enrique. Voy a contestarte, Marco. ¿Qué pasa cuando ya te mandaron el psicométrico desde la primera entrevista con el Headhunter? Generalmente los Headhunters, cuando nosotros vamos a entregar un reporte, Marco, nosotros entregamos un reporte con psicométricos. Entonces, preferimos tenerlo por si el candidato continúa que no tenerlo. Generalmente, en el caso de los Headhunters, es un servicio que está integrado en la presentación de candidatos. Qué bueno que te los están haciendo y qué bueno, eso significa que podrías continuar en el proceso, ¿vale? Ok. Si pensamos en todo esto, entonces yo creo que muchos de ustedes se cuestionan muchas cosas, y entre las cosas que se cuestionan es si es un examen de conocimiento, una prueba psicométrica, si debemos de estudiar un poco lo que dice Enrique para probarlos, si existen respuestas correctas y sobre todo si las puedo manipular. Entre muchas otras preguntas, y por favor, si alguien tiene alguna pregunta adicional que quiera y que incluyamos aquí, por favor, hagámoslo, ¿no? Pero creo que es algunas de las preguntas que muchos de ustedes se hacen. ¿Es un examen de conocimiento? Sí, algunas, ¿no? Por ejemplo, hay pruebas de inteligencia. Hay una que yo amo mucho y que hace muchos años no manejo, que es el WISE, por ejemplo, que es una de las pruebas más complicadas que yo he manejado, en donde hay muchas preguntas de conocimientos de cultura general, por ejemplo. En algunos ejercicios sí hay conocimientos, por supuesto. ¿Debo de estudiar para aprobarlas? No. No, porque en realidad no es un tema como estudiar química o estudiar geografía, no necesariamente es lo único que me van a preguntar, sobre todo si pienso en que probablemente la evaluación psicométrica me va a medir comportamientos, me va a medir competencias, no conocimientos. Hay respuestas correctas e incorrectas, o respuestas correctas tampoco, salvo si, por ejemplo, el Terman, perdón, o las pruebas de inteligencia, donde sí hay una respuesta correcta. Sin embargo, las pruebas que miden otras habilidades y otras competencias, no hay respuestas correctas. Por lo tanto, las pruebas psicométricas no se reprueban. Eso es una falsa creencia, y perdón a mi gremio querido, incluso yo me atrevería a decir es una ignorancia absoluta de lo que implica ser psicómetra, de lo que implica manejar la psicometría. No existen este tipo de herramientas, no se reprueban. Y la siguiente pregunta, ¿la puedo manipular? Mira, podremos intentar dar una apariencia diferente. Sin embargo, hoy voy a hablar de las herramientas que yo manejo actualmente. Las herramientas que yo manejo me permiten detectar cuando el candidato está manipulando la prueba. Y cuando eso ocurre, simple y llanamente los software están tan bien diseñados que no me arroja el resultado. Y me dice, no se puede interpretar. ¿Qué significa? Que hay una serie de incongruencias y que la validez de la prueba me está impidiendo interpretar. Entonces, yo no recomiendo tratar de manipular. Yo recomiendo lo que Enrique nos está diciendo. Lo que soy, soy. Lo que no soy, lo que no tengo, no lo voy a poder desarrollar de la noche a la mañana. Yo sé que hay muchas personas que les pueden decir, sí, mira, te voy a dar las respuestas, vamos a hablar del tema, pero como psicóloga, como reclutadora, y de verdad llevo muchos años en esto, mi respuesta es no intenten manipular una prueba psicométrica, jamás. Para mí es cuestión de ética, sí. Cuando alguien nos dice que reprobamos las pruebas psicométricas, o cuando alguien nos invita a manipularlo, yo creo que me estoy enfrentando a alguien que o no conoce el perfil solicitado, o no es un profesional de la conducta,
o no sabe cómo justificar una decisión. Entonces, lo más fácil es, reprobaste el psicométrico, pues, o sea, la responsabilidad te la aviento a ti, pero no me la quedo yo y te digo algo por salir de la tangente. Cuando yo veo este tipo de cosas, la verdad es que me parece poco ético y me parece muy poco profesional que alguien en reclutamiento se atreva a decir, no pasaste una prueba psicométrica. Tache. En el momento para mí que alguien se atreve a decir, no pasaste las pruebas psicométricas, yo ya desconfío del seniority, del conocimiento, de la experiencia y pues de su perfil. Entonces, es para mí un tema de conocimientos y de ética. ¿Y por qué lo digo también? Porque tenemos, ahí sí para que vean, yo estoy de acuerdo con esos posts que luego hay en las redes que dicen, sé empático con el candidato. Ahí sí creo que sí vale decir que tenemos que ser más cuidadosos de lo que decimos y cómo lo decimos, porque lo que digamos puede impactar negativamente al profesional en transición laboral, que ya de por sí trae cargando en su espalda este tema de estoy buscando empleo con todo lo que conlleva, que no me voy a meter a detalles, ¿no? Y que puedo despertar en él o generarle aún más ansiedad, por supuesto, temor, porque Dios mío, si reprobé los psicométricos aquí, los voy a reprobar también allá. Oh, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que tengo que salir corriendo a pedir ayuda? Voy al psicólogo, al psiquiatra, ¿qué hago? O sea, ¿cómo demonios lo enfrento, no? Me genera mucha frustración, mucha ansiedad y sobre todo mucho enojo. Entonces, yo siempre he creído que cuando le decimos o le damos un feedback al candidato, al profesional en transición laboral, pudiésemos hacerle más daño que beneficio. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el feedback. Ustedes recordarán hace unas semanas el tema que ocurrió en Argentina de, mira, sonríes mucho, entonces por eso no te quedaste, ¿no? Que por ahí yo comenté en la red. Hay que ser muy cuidadosos con el feedback que damos para, si no se va a quedar con nosotros, pues no le hagamos daño al candidato y al contrario, tratemos de generarle más sentimiento positivo que este tipo de situaciones con algo que además no necesariamente es real. Entonces, yo sí les puedo decir que es un grave error suponer que las pruebas se reprueban. Suponer que las pruebas es un tema de conocimiento solamente y que puedo estudiarlas o que puedo manipularlas. Esto es una de las creencias más fuertes que puede existir en el bajo mundo del rumor y de la desinformación. ¿Y por qué lo digo? Porque si pensamos que ustedes pueden encontrar diferentes vacantes y vamos a poner una posición que a lo mejor pudiese ser bastante común, el director de finanzas. Si yo estoy buscando una posición de director de finanzas, puedo encontrar a lo mejor 2 puestos o 2 vacantes que están disponibles y que están anunciadas. Esto es un ejemplo hipotético. Pienso y creo que probablemente en Bimbo y en Amazon estén 2 vacantes para ser director de finanzas. La pregunta para ustedes, Bimbo es la empresa X y la Amazon puede ser la empresa Y. ¿Ustedes creen que si bien el título de la vacante es el mismo, el perfil en ambas empresas es el mismo? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Hola, buenas tardes, Leti. Yo digo que no. No. Rotundamente, Carmen, no es el mismo. No, porque Okay. son diferentes giros. Ok, fíjate qué importante lo que me estás diciendo. Son diferentes giros y aunque fueran los mismos giros, son Claro. diferentes empresas. Y son políticas y organigrama diferente. Es correcto. ¿Son las mismas funciones, Carmen? Tal vez, pero tienen algunas variantes, porque no va a ser lo mismo, no sabemos. No sabemos. Entonces, yo creo que desde que estás viendo la postulación, ahí vienen los KPIs que te van a pedir y cuál es lo que vas a manejar y qué vas a desarrollar dentro de la empresa. Ok, perfecto. ¿Son las mismas competencias? Tal vez, sí. No lo sé. ¿Sí? No lo sé. Porque las competencias
derivan de la misión, visión y valores organizacionales, de la cultura. Y si Bimbo y Amazon tienen diferentes culturas, yo no lo sé si tengan las mismas competencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, una misma posición puede ser rankeada en temas de psicometría de manera diferente dependiendo de cada empresa, dependiendo del líder y dependiendo del reclutador. Y ya lo decía Germán cuando nos visitó. Recuerden que al final todas estas ATS o todos estos software que hoy nos evalúan en las entrevistas son programados por humanos y ahí pudiese haber diferencias. Entonces, si yo contesté o si yo a lo mejor tuve algunas áreas de oportunidad, fíjense lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Si yo tuve algunas áreas de oportunidad para Bimbo, es probable que para Amazon no. ¿Me expliqué? Entonces, yo no puedo suponer que lo que yo responda siempre va a ser interpretado de la misma manera, porque la interpretación deriva del perfil que yo esté buscando. Así de fácil. Anaí nos dice, no por sus giros, cada uno maneja diferentes políticas y clientes, así como también lo que esperan del candidato. Claro, Gaby nos dice, cada empresa tiene necesidades diferentes aún siendo el mismo puesto. Por supuesto. Entonces, los psicométricos que yo aplique para Bimbo y los psicométricos que yo aplique para Amazon, probablemente si me aplican un DISC o un Cleaver, como nosotros le conocemos, y es el mismo Cleaver, la misma versión, muy probablemente Enrique dice, yo contesté tal cual soy de manera honesta y transparente. Súper. Ok, probablemente yo vaya a tener las mismas gráficas en Bimbo que Amazon. La diferencia va a radicar de lo que el puesto demande. Aquí a lo mejor no hice fit, como muy bien Enrique lo menciona, pero aquí sí, o viceversa. Por lo tanto, lo que para una empresa es necesario, no es necesariamente necesario para otra. Aquí está la clave. Por lo tanto, mis queridos reclutadores, si para ustedes un candidato no fue viable, no significa que para otra empresa tampoco lo sea. Y decírselo al candidato es marcarlo inconscientemente, porque ¿con qué se quedan ustedes como profesionales con eso? Entonces, por eso es que yo estoy en contra de este tipo de feedback, porque lo que para mí es, para la empresa de al lado no es. Así de fácil. Y en efecto, José, cada puesto tiene requerimientos diferentes. Tiene un perfil psicométrico, por supuesto, y son diferentes. Dice, el director de finanzas tiene un perfil psicométrico al director de planta. No sé si sea pregunta o es afirmación, discúlpame, José de Jesús. No sé si me estás diciendo que es el mismo o me estás diciendo o me lo estás preguntando. Ayúdame a entender, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro este ejemplo? Ok. ¿Qué es entonces lo que pasa? El perfil de una empresa, como lo mencioné, va a variar. Por lo tanto, los perfiles psicométricos también varían. Por lo tanto, es muy difícil que un candidato sepa exactamente qué poner y cómo contestar una herramienta, suponiendo que me aplican la misma herramienta, pero hay tanta variedad hoy en el mercado de psicometría que yo no sé a qué psicométricos me voy a enfrentar. Entonces, es completamente imposible, y disculpen quienes me han buscado para decirme, ayúdame a prepararme para los psicométricos, es imposible y no sería ético de mi parte no solo tratar de manipular, sino que además te estaría mintiendo, porque ni siquiera tengo idea de qué psicométricos te van a aplicar. Así de fácil. Esa afirmación, claro, el perfil, ya entendí, el director de la planta tiene un perfil diferente al director de finanzas.
por supuesto, porque simple y llanamente requieren diferentes competencias y diferentes habilidades. ¿Por qué? Pues porque hacen cosas diferentes. Así de fácil. Porque los perfiles son diferentes. Entonces, ahí marca todo. Entonces, Enrique, lo que en realidad te estaban diciendo, y tú lo mencionaste, es que muy probablemente este perfil no estaba alineado a tu perfil para ellos. Para ellos. Para nosotros es lo que creo que mis queridos colegas reclutadores deberíamos, si nos vamos a atrever a dar feedback, deberíamos de incluir en este feedback para nosotros, para esta empresa, este es el perfil. Punto. Creo que esa es una mejor manera de ayudar, ¿no? Un ejemplo pudiese ser que para una posición de ventas, si queremos ver otro ejemplo, vamos a suponer que la empresa dentro del perfil, por supuesto, solicita muchas cosas, pero hay ciertas competencias que nos está solicitando. Comunicación, orientación al cliente, que sea amable, dicen, y cómo mido la amabilidad, pero bueno, las ventas, ¿no? Que pueda ser hábil en la venta de productos de consumo. ¿Qué hacen las pruebas psicométricas? En realidad lo que las pruebas psicométricas nos permiten es o nos ayudan a encontrar la ponderación o el dominio de estas competencias. Fíjense lo que estoy diciendo. Me ayuda a darle un grado de dominio. ¿Cuánto tiene de comunicación? No es que no tenga, porque si no es cómo se comunica. De alguna manera, bajo un estilo probablemente diferente, pero se comunica, ¿no? ¿Cuánto tiene en comunicación que haga fit con lo que yo necesito? ¿Cuánta orientación o servicio o actitud al cliente tenga? ¿Y cuánta habilidad comercial tiene? Y en función de eso, yo comparo el puesto contra la persona. Así de fácil. Por lo tanto, vuelvo, repito e insisto, las pruebas psicométricas no se reprueban. El fit, ese es el punto. Si no cubres entonces el perfil para la empresa A, sí lo puedes cubrir para la empresa B. Entonces, por favor, no permitan que el pensar que ustedes no les fue bien, y esto no me gusta decirlo, en una prueba psicométrica, pues no significa que ustedes están vetados, tachados, como así por mi culpa, y que es que soy malo, Leti, porque me está yendo mal, porque en todas las pruebas psicométricas. No, quítense esas creencias, quítense esas telarañas. Yo creo que más riesgo tienen y más problemas van a tener si en el camino, cuando se enfrentan a psicométricos, los intentan manipular. Ahí sí. Eso sí pudiese ser, a mi juicio, un elemento que les pudiera estar limitando. Pero si ustedes hacen lo que dijo Enrique, muy seguramente en alguna posición y en alguna empresa, y ahorita vamos a hablar un poco del tema, muy seguramente ustedes van a hacer este fit. Y es un fit del cual yo he venido hablando desde hace más de un año, de que es importantísimo poder conocer en la medida de lo posible el fit con la organización. La base entonces de todo esto, señores, si pienso que los psicométricos van a medirme competencias, van a medir habilidades, inteligencia, capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, la base es, nuevamente, cae todo en conocerme. Si yo sé que el perfil del puesto de Bimbo va a demandar, por ejemplo, toma de decisiones, porque es un director de finanzas, o análisis o planeación, ¿ok? Yo sí tendría que analizarme y pensar y verdaderamente evaluarme y determinar mi dominio en estas competencias. Buscando verdaderamente cuánto fit hago con la posición. Quienes están conmigo en las sesiones de coaching saben perfectamente bien a lo que me refiero cuando revisamos el fit organizacional o el fit con las vacantes. En este desglose de la vacante, ¿cuánto fit hago? Porque entonces, si yo ya sé que estas son las competencias, cuando a mí me dicen, te voy a mandar una evaluación psicométrica, un business case o un assessment o cualquier herramienta que a ustedes les vayan a mandar, lo que ustedes tendrían que tener muy claro es, no sé qué prueba psicométrica me van a dar,
No sé qué assessment me van a poner, no sé qué business case me van a poner, pero lo que sí sé es que muy seguramente me van a medir toma de decisiones, capacidad de análisis o planeación y organización. ¿Por qué? Porque son parte de las conductas. Déjenme les platico, yo tengo varios clientes que me contratan para hacer evaluaciones de business case y dependiendo, siempre les digo a mis clientes, dame por favor el puesto, el perfil del puesto y las competencias que requieres para medir. Ellos me lo entregan, por supuesto, y yo analizo la información, determino qué competencias verdaderamente requiere la posición y en función de eso, de todo mi abanico de business case con los que yo cuento, entonces propongo un business case u otro o un assessment que otro. Yo nunca aplico los mismos business case a todas las posiciones o a todos mis clientes. Va a depender siempre del nivel organizacional, del área y de las competencias a evaluar. Entonces, ustedes tendrían que tener muy claro qué competencias me van a evaluar. Nos pregunta José de Jesús, ¿cómo puedes entender mejor si tus competencias hacen fit con el perfil de las competencias y con la empresa? Estudiando la empresa, José de Jesús, y por supuesto, primero conociéndote. Tú no puedes analizar hacia afuera cuando no tienes el análisis hacia adentro. ¿Cuáles son tus competencias? ¿Las tienes claro? ¿Te han dado algún feedback? ¿Has hecho un 360? ¿Has hecho un assessment? ¿Has hecho alguna evaluación? ¿Alguien te ha dado este feedback? Y no digo una persona de reclutamiento, sino en algún proceso de este tipo, donde te permite identificar tus fortalezas y tus áreas de oportunidad y que tú verdaderamente las creas. Y una vez que tú tienes este conocimiento, entonces te vas a analizar a la empresa. Pero es un análisis bastante profundo que parte del autoconocimiento. ¿Okay? De otra manera, por mucho que muchos, yo veo mucha gente que se dedica a este tema de empleabilidad, les dice, conoce la empresa. So what? Estás conociendo hacia afuera, pero no estás conociendo hacia adentro. Entonces, va a ser muy difícil que hagas este fit o que sepas más o menos qué tipo de preguntas me pueden hacer en la entrevista o que eso sí es prepararse o qué tipo, a lo mejor no sé, insisto, qué herramienta me van a poner, pero sí estoy segura que la herramienta que me pongan me va a medir toma de decisiones, me va a medir análisis, me va a medir las competencias de la posición. Perdón que lo diga tan de manera abierta, no se trabaja solo hacia afuera. El primer trabajo es hacia adentro. ¿Contesté tu pregunta, José de Jesús? Espero que sí. ¿Qué son entonces los exámenes psicométricos? Al final son herramientas entonces que a nosotros quienes estamos en esta hermosa función del headhunting o en las áreas de reclutamiento, nos permite identificar una aproximación de ciertos rasgos, de ciertas habilidades o de ciertas competencias, habilidades, potencialidades o algunas otras habilidades que se quieran medir o actitudes. Y al final esto nos permite proyectar una probabilidad, no es determinante, por eso también, señores reclutadores, sobre todo si tienen un software, eso sí a mí me parece inadmisible, con todo el respeto para otras profesiones, por favor no me lo tomen a mal, que un administrador, que un contador, que un ingeniero se ponga a interpretar exámenes psicométricos. Eso para mí es antiético. ¿Por qué? Porque las pruebas psicométricas, aun cuando me las arroja un sistema, hay que aprender a matizarlas, hay que darles una entonación diferente y hay que saber compararla contra las conductas requeridas de la posición. Y eso es otro boleto. Entonces, para mí, debería de haber aquí en todas las empresas y en recursos humanos un experto en comportamientos. Entonces, ¿qué son herramientas que me permiten pronosticar? Yo nunca digo el candidato es X, el candidato es Y, el candidato va a hacer esto o no va a poder hacerlo. Es muy probablemente, es posible que me permite pronosticar, pero como todos los pronósticos, no es determinante. Al final, yo siempre, y a mí en psicología me enseñaron, al trabajar con los seres humanos, las variantes son millones.
Entonces yo no puedo asegurar absolutamente nada, pero sí los psicométricos me puede permitir pronosticar. ¿Ok? Voy contigo, José, ¿cómo puedes entender mejor? Perdón, sí, ya lo contesté. Ok. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces? Identificar capacidades, valores, aptitudes, habilidades, competencias, rasgos, inteligencia, capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Me permite predeterminar el potencial y las limitaciones. Claro que sí. Un psicométrico me va a permitir saber hasta dónde o cuáles sus áreas de oportunidad, hasta dónde pudiese poder tener habilidades o áreas de oportunidad. Eso me lo puede determinar, claro que sí. En relación siempre del puesto. Por eso repito, los psicométricos, todos deberían de poder tener esta compatibilidad contra el puesto. Yo he visto una cantidad de exámenes psicométricos en el mercado y cuando yo estaba en la parte corporativa, yo siempre le decía, ¿y cuál es? ¿Dónde ranqueó el puesto? No, Leti, es que no se ranquea el puesto. Entonces no me sirve. ¿Por qué? Pues porque entonces estoy tomando una decisión sobre solamente la evaluación de la persona, pero ¿y dónde está el puesto? Yo necesito tener estas dos gráficas o estas dos ponderaciones. No todos los sistemas lo tienen y a mí me parece que deberían de tenerlos. Al final también me permite poder pronosticar la probabilidad de crecimiento hacia otras posiciones. En muchas organizaciones incluso del proceso de reclutamiento, cuando se evalúa también potencial de desarrollo, las áreas de recursos humanos pueden ir pronosticando o pueden ir identificando talento. Y cuando hablo de talento es no solo cubre el perfil, sino es una persona que podemos desarrollar y que puede ocupar otras posiciones. Entonces, son cosas que también nos permite identificar las pruebas psicométricas, sí. También otro de los objetivos es que me permite determinar cuánto el candidato cubre estos requisitos organizacionales y también cuánto puede cubrir ciertas características de la cultura organizacional. Me va a permitir pronosticar posibles comportamientos, orientar y predecir cuál es el candidato más viable para el puesto. Sobre todo, si yo tengo muy bien rankeadas mis competencias y tengo muy bien rankeado a los candidatos, sí puedo predecir cuál cubre más el perfil que yo estoy buscando y puedo decirle a mis clientes, el candidato A en psicometría te cubre el 80%, mientras el candidato B te cubre el 90%. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. Entonces, vean cómo cuando eres experto en esto, puedes llevarte una gráfica y transformarla. Los sistemas te ayudan, por supuesto, no es que uno lo haga. Los sistemas te permiten poder ponderar numéricamente la compatibilidad contra el puesto. Me va a ayudar una herramienta psicométrica a estimar con precisión en qué competencias entonces va a destacar un candidato sobre los demás. Esto para mí es la gran aportación al proceso de reclutamiento que hacen las herramientas psicométricas. Yo amo la psicometría, a mí me ha ayudado mucho, pero siempre he pensado que no es necesariamente la herramienta por la cual tiene que ser decisoria. O sea, esta es la herramienta que yo debería de tomar para tomar una decisión de si continúas o no. Yo creo, a mi juicio, que pensar en términos de evaluaciones de competencias a través de las entrevistas o de un business case o de un assessment me puede dar mayor información. Es una herramienta más, a mi juicio, dentro del proceso. Hay muchos tipos, perdón, hasta aquí ya me corrí yo. ¿Alguna pregunta, algo así? Yo ya me fui corridita. ¿Pregunta ninguna? Ok. No, Leti. Ok. Hay muchos tipos de herramientas. Ustedes en el mercado y si googlean van a encontrar una cantidad impresionante en el mercado y cada día hay más. Aquí lo importante es que ustedes, no quiero que sean expertos, pero que sí más o menos puedan
identificar por dónde pudiese venir. Hay herramientas, como bien lo mencionaba Enrique, que nos miden la inteligencia, sí, y algunos no solo el coeficiente intelectual, sino también me va a medir la capacidad de aprendizaje. Y también voy a depender de mi nivel educativo que pueda yo utilizar una herramienta o la otra. Yo no puedo aplicar, por ejemplo, un Terman a una persona que tiene a lo mejor estudios de primaria o secundaria. Probablemente no debería de aplicarlo, podría aplicarle otras herramientas. Hay herramientas que me van a medir las aptitudes y habilidades, y aquí les estoy poniendo solo algunos ejemplos y a lo mejor los más conocidos. Sí, por supuesto, y aquí está probablemente el Cleaver, que es el famoso DISC. Antes se llamaba Cleaver. Por supuesto, hay algunas otras herramientas que son proyectivas, como este del 16PF que se sigue utilizando mucho y que son herramientas todas muy viejas. El DISC se ha actualizado mucho, hay versiones hoy muy nuevas y les voy a mostrar un ejemplo del nuevo DISC, o por lo menos es el que yo manejo y que me parece que son de las herramientas que se han ido actualizando. ¿Okay? Pero si ustedes se fijan, me está midiendo inteligencia, aptitudes y habilidades y muchos rasgos de personalidad. Por lo tanto, me es muy difícil poder saber cuáles son. Yo no alcanzo ni siquiera a contar cuántas herramientas psicométricas hoy hay en el mercado. Lo que sí es importante que ustedes sepan es que algunas de estas herramientas tienen tiempo. Entonces, eso significa que le van a meter una variable adicional que es tolerancia y que es concentración y que puedo estar midiendo muchas otras competencias a través del tiempo. Entonces, algunas, sobre todo las de inteligencia, sí, en su gran mayoría, les van a determinar el tiempo. ¿Ok? Este es un ejemplo del DISC actual, en donde voy a abrirlo un poco más. Si ustedes observan, en la parte de arriba, tengo aquí gráficas. Estas gráficas son las respuestas de los candidatos y en donde vamos a estar midiendo diferentes competencias contra comportamiento natural y comportamiento, algo que le llamamos de ajuste, que significa los cambios que esta persona pudiese estar haciendo por diferentes circunstancias, exigencias del entorno, exigencias del empleo, etcétera, etcétera. Pero al final está diciendo cómo es en su naturaleza y cómo está cambiando. Y quiero que observen esto. Lo importante es que de estas gráficas, que es lo que yo quiero que ustedes observen, se desprenden comportamientos. Déjenme, me voy a regresar. Se desprenden competencias. Yo hace un momento les dije, al final, lo que me van a medir los psicométricos en su gran mayoría son competencias. Entonces, estas gráficas de arriba se traducen en estos resultados. Y es ahí donde hay que saberlos interpretar y hay que saberlos matizar. Por eso, vuelvo, insisto, me parece que es importante siempre contar con algún experto en psicometría o en conducta. Ay, perdón, ya se regresó esto, denme un minuto. Porque quiero mostrarles esta parte. Si ustedes observan aquí, a este le llamamos en el DISC el diamante del comportamiento, donde nos dice dónde está la persona y hacia dónde se está moviendo. Y fíjense qué importante. Esta herramienta nos dice también que si la persona se quiere mover, por ejemplo, hacia la zona blanca, no lo va a lograr. Si el puesto que yo tengo demanda una alta D y la persona está en una alta C, ahí es donde yo puedo decir que Enrique, que no hizo fit con el perfil. ¿Por qué? Pues porque el puesto se determina con un alto D y la persona está en otro lado. Entonces, hay un sinfín de información dentro de la psicometría, donde si yo estoy aquí abajo, si yo estoy aquí arriba, de este lado, nada es bueno, nada es malo, todo depende como para qué lo quiero, todo depende de la posición, se acabó. Nada es bueno, nada es malo, esa es la realidad. Entonces,
¿Qué les recomiendo yo si alguien quiere o va a enfrentar alguna herramienta psicométrica? ¿Hay que darles la importancia que merecen? Sí. Hay quienes piensan, ¿no?, que como ya pasé las entrevistas y ya estoy en la recta final, es muy probable que ya no sean tan importantes. Y ojo, sigue habiendo, aunque yo no estoy de acuerdo, pero el que yo no estoy de acuerdo no significa que todas las empresas lo hagan así, sigue habiendo empresas que sí determinan que la psicometría es crítica. Entonces, nunca menosprecien el que vayan a hacer una evaluación psicométrica. Hay que darle el espacio, el tiempo y los recursos necesarios para hacerlo bien. Hay que cuidar el entorno, etcétera, etcétera, de tal forma que es un proceso importante porque al final están midiendo mis competencias. Ya lo mencioné yo, hay que conocer las competencias que se requieren, es básico e importante. Pensamientos negativos y estas falsas creencias en torno a los psicométricos, ¿no? Que no son otra cosa más que mis demonios, mis autosabotajes, que no son otras cosas más que mis gremlins, y mis creencias y mis egos y todo lo que hemos visto en otras webinars que me están hablando y me están diciendo, no puedes, no puedes, no puedes, es muy difícil, uy, no la vas a pasar, uy, te va a ir re mal. Esto, acuérdense un poquito, sin meternos a temas políticos, últimamente se dice mucho una frase, tanto repito una mentira que termina siendo verdad. Es así. Y es verdad. Tanto se repite una mentira que esa mentira termina siendo mi verdad. Entonces, si yo estoy diciéndome que no puedo, que es muy difícil, que es muy complicado, seguro me va a ser muy difícil y muy complicado. Entonces, quitemos estos pensamientos negativos y cambiémoslo mejor por pensamientos positivos. Pensemos que sí lo vamos a lograr, porque si yo ya tuve esta posición, si yo he sido exitoso en el pasado, mi pregunta es como, ¿por qué no vas a ser exitoso en el futuro? ¿O por qué una empresa no te va a contratar si muchas otras te contrataron en el futuro? ¿Por qué no? Entonces hay que transformarnos. Acuérdense mi frase favorita de PNL, si cambiamos los lentes mentales, cambia nuestra realidad. Creo que eso es sumamente importante. Cuidado con las mentiras, ya lo dije con el tema y el ejemplo de Enrique, no mientan, no manipulen, no intenten hacerlo, de verdad, no lo hagan. Hay que aclarar dudas. Si tengo dudas sobre la evaluación, si no le entiendo, pues es mejor que le hablen a la persona y le digan, oye, no tengo idea de lo que me está pidiendo. Y más vale, y no se detengan al preguntar, siempre es mejor hacerlo que quedarme con la duda e irme como el borras. Hay que aclarar dudas. Leer instrucciones, por favor, háganlo. Muchos se van directo a ver el ejemplo y de ahí se van. Y muchas veces, perdón, pero pues ahí hay un grave, grave error y muchas herramientas no te permiten retestar. ¿Qué significa? No te permite volverlo a hacer en un lapso de tiempo. Entonces, too late, ya perdiste una oportunidad. Hay que dominar nuestros nervios, nuestros demonios, nuestros gremlins. Hay que dejarlos un poquito encerrados, enciérrenlos y por favor confíen más en ustedes. Hay que ser ustedes mismos, Enrique. Aquí está lo que tú decías. Sé tú mismo. Tú lo dijiste. Yo contesté estas pruebas psicométricas siendo yo. Te felicito. No dejes de hacerlo. ¿Ok? Y ya lo mencioné. No intentes ni manipular ni mentir. ¿Es necesario hacer algunas de estas pruebas para conocernos mejor? José, mi recomendación es sí. Sí, pero con alguien que la sepa interpretar. Esa sería mi recomendación. Tienes que validar esto. Las pruebas a contrarreloj y que contestamos correctamente, nos evalúa también el tiempo en el que terminamos dichas pruebas. No, Héctor, me van a medir competencias, no rapidez, ¿vale? Porque a lo mejor contestaste todas, pero mal, o a lo mejor contestaste pocas, pero correctamente. Cada prueba es diferente, por eso les digo, no hay nada escrito, ¿ok? Grave error, bajarlas de internet, porque esas ni están estandarizadas, ni son correctas, ni nada, ¿no? Y además, pues quién sabe qué te quieran medir. ¿Ok? No tienen un perfil, no tienen nada, no están estandarizadas, no sé si estén adaptadas a cultura mexicana, eso es importante, no es la misma el DISC en un país, aunque sea latinoamericano, que en México.
Entonces, tiene que estar estandarizadas. La interpretación ni está estandarizada, que es lo que menciono, ni matizada, te puede causar mucho daño. Y algo que como profesionales en transición laboral ustedes tienen que hacer es cuidar la emocionalidad. Recuerden que la emocionalidad me mueve y me impulsa. Si yo no cuido mi emoción, voy a tener problemas. Tengan mucho cuidado si alguien les dice que las pruebas se pueden manipular. Yo creo que ahí sí, ese es el demonio andando que les va a hacer más daño que beneficio. Corre y cuéntaselo a quien más confianza le tienes. Y ahí es el momento de desconfiar de su conocimiento. No tiene idea entonces de lo que es psicometría. Desconfía de su experiencia, muy seguramente no tiene experiencia en recursos humanos y mucho menos en reclutamiento y mucho menos en psicometría, y yo creo que hay que desconfiar de la ética de esa persona porque te está pidiendo que mientas. Cualquiera de estas para mí es un peligro y para mí es más que ayudarte, es hacerte daño. Entonces, cuidado con este tipo de recomendaciones. Intenta manipularlo, tú contesta que eres A mientras a lo mejor eres B, tú contesta y ponle esto. Eso, entonces todos somos iguales, creo que no, los puestos son diferentes. Entonces hay que aprender a escuchar, sí, solo sí, tenemos la certeza que son profesionales que son expertos en esa área. Yo siempre les diré y les pondré el ejemplo, cuando ustedes se enferman, ¿a poco van a ver al arquitecto? Pues yo creo que van a ver al doctor. ¿Por qué al doctor? Pues porque es el experto en ciertas enfermedades, ¿no? Y hasta entre los doctores hay especialidades. Bueno, pues si vas a ir a alguien que te ayude con tu tema de psicometría o con tu tema de fortalezas y oportunidades, por lo menos cerciórate que tenga experiencia en el campo del área de reclutamiento y no en otras áreas. Esa sería mi recomendación. ¿Dudas, preguntas? Algo, se quedaron muy callados, chicos. No sé si... No, Leti, todo bien. ¿Sí? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No, Leti, gracias. Ok. Chicos, les recuerdo cuáles son, si no tienen preguntas, dudas, no se me vayan, por favor. Recuerden cuáles son nuestras webinars que tenemos para lo que resta del mes de noviembre. Y quiero decirles que para el próximo jueves, por favor, no se lo pierdan. Tenemos un súper invitado, Carlos Maldonado. Carlitos, creo que estás. Ah, sí estás, Carlitos. Carlitos. Hola, Leti, sí, aquí estoy. Aquí está Carlitos, nos va a acompañar con un súper tema. En alguna ocasión ustedes estuvieron conmigo algunos en el tema del manejo de objeciones, que es una herramienta importante para enfrentar la entrevista de trabajo. Y Carlos es experto en entrenamiento a ventas, en toda esta parte de técnicas de ventas, y él nos apoyó con un entrenamiento y está cordialmente invitado y él aceptó, por lo cual yo agradezco, Carlitos. Vamos a hablar de las técnicas de venta en las entrevistas de trabajo, cómo aplicar estas técnicas manejando objeciones y sobre todo algo que Carlos es experto en el manejo de mensajes claves. Entonces, hoy lo voy a publicar. De verdad es, Esther, tú ya viste el video de Carlos y la presentación, creo que es de las mejores cosas que yo he visto y que creo que muy pocas personas que están buscando empleo se preocupan por trabajar también el manejo de objeciones y mensajes claves en la entrevista de trabajo. La gran mayoría de los profesionales se van a tratar de aprenderse la metodología STAR y no es la única. Nosotros manejamos 4 herramientas para enfrentar una entrevista de trabajo y una de ellas es esta. Pues, por favor, acompáñenos el próximo jueves y cuando vean publicada la invitación para acompañarnos a esta webinar, compártanla para que tengamos mucha gente y que Carlos nos pueda compartir su conocimiento vasto en temas de técnica de ventas, cómo vendernos. De verdad, Carlos, gracias por darnos un espacio en tu agenda. Gracias. No, gracias a ti, Leti, por la oportunidad. Al contrario, esto va a ser, dime, Héctor, levantaste la mano. Hola, Leti, buenas noches. Hola, buenas noches. Una vez hice unas pruebas, no me acuerdo cuáles, pero
eran como 180 preguntas y mientras estaba respondiéndolas, eran de opción múltiple, me acuerdo. Y en una de esas me manda una alerta de ¿estás seguro de que la estás respondiendo así? Algo así, de esa manera. Y yo digo, sí. Entonces ya avanzo, y de repente la plataforma, ¡pum!, me saca totalmente. Y entonces yo pensé, dije, pues no será algo de lo que tú mencionas aquí, que es que no estás contestando como debiera ser. No sé si me explico. Si, por ejemplo, si yo estoy diciendo en la primera pregunta que es A y en la pregunta 20 digo que es B cuando es una pregunta que es muy similar, siento que ahí también pasa que pues, no estoy respondiendo, no estoy teniendo congruencia en mis respuestas. No lo sé, Héctor, te lo confieso. Voy a indagar cuál puede ser esta herramienta psicométrica. Es la primera vez que escucho que te saca. Porque generalmente cuando la persona manipula o hay incongruencias, el sistema te lo detecta y no genera el reporte, pero te deja terminarlo. Generalmente. Me explico, te permite terminarlo y nos avisa a nosotros a través de diferentes indicadores que la herramienta no puede ser interpretable o que hay incongruencias o inconsistencias. Pero es la primera vez que escucho que te saca. Sí. Entonces déjame indagar un poquito, pero no te sé contestar, Carlos. Muy probablemente, no lo sé, el sistema, no sé. Francamente, no sé qué herramienta sea, te lo confieso. Pero lo indago y con mucho gusto, ¿vale? Claro, gracias, Leti. Ok, entonces chicos, acompáñenos el jueves con Carlos Maldonado, de verdad. Es una herramienta poderosa para la entrevista, de verdad que sí. Les recuerdo que tenemos varios programas que además se adaptan a cada necesidad, programas para quienes quieran acompañamiento individual en estos procesos de búsqueda de empleo. Les recuerdo que tenemos estos programas, la página de internet, por supuesto, nuestra página donde estamos subiendo vacantes, ya lo saben ustedes, nuestro canal de YouTube. Perdón, chicos, la semana pasada tuve graves problemas con mi computadora y con el internet en donde me encontraba, entonces no pude subir las 2 sesiones anteriores, espero hoy por la noche poderlas subir, ¿ok? Con esta también. Y por supuesto, mis datos de contacto, ya los tienen ustedes. Agradezco mucho que me hayan acompañado. Ojalá hayan aprendido un poco más de lo que ocurre en los procesos de selección. Gracias por escucharme, por acompañarme. Ayúdenme a compartir, ayúdenme a invitar a más personas. Que tengan bonita noche. Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Igualmente, Leti, gracias. Igualmente, Gracias, Leti. Gracias, Buenas noches. Leti, buenas noches a todos. Chao. Bye, bye.